Hoy el Congreso de la República rinde un reconocido homenaje al extinto parlamentario Juvenal Ordóñez Salazar, la que incluye también el develamiento de un busto y de un cuadro con su retrato. Ya se encuentra presente el titular del Parlamento Nacional, Freddy Otarola, acompañado de los congresistas nacionalistas. Veamos el desarrollo. Viva el Perú. Señoras y señores, vamos a dar inicio a la ceremonia en homenaje al extinto congresista tacneño Juvenal Ordóñez Salazar. Luego de las palabras alusivas a la ocasión, pasaremos al develamiento del busto y develamiento del cuadro. Vamos a dar inicio entonces a esta ceremonia con las palabras del señor congresista Daniel Abucataz Magluf. Muy buenos días a todos ustedes. Voy a romper un poquito el protocolo saludando primero a Teresa, a Juvenal, Juan Pablo, Javier, a Jorge que se encuentra en España, Hugo, a la familia. Y ahora sí, señor presidente del Congreso, colegas congresistas, excongresistas presentes. Quiero señalar en primer lugar que el día de hoy coincide con un hecho muy importante donde ya tuvo en su oportunidad una participación nuestro querido Juvenal, que es la gesta de Locumba, que celebramos nosotros el aniversario y la fundación del Partido Nacionalista, del cual Juvenal ha sido uno de los más importantes miembros que hemos tenido. Para los que hemos tenido el honor, el gusto de compartir con Juvenal, y lo digo
de todo corazón, Juvenal siempre fue, es y será siempre un ejemplo para seguir para todo militante político, especialmente para los militantes del Partido Nacionalista. Juvenal marcó una pauta, fue nuestro primer vocero y no podemos decir menos que Juvenal ha trascendido. Si el día de hoy estamos reunidos es porque Juvenal ha dejado una huella, y una huella real, o sea, no es una huella que uno lo dice para homenajear a una persona, sino es una huella real, una huella que va a perdurar en el tiempo. Y haber trascendido para un político en el corto plazo que tuvo realmente para desarrollar sus actividades políticas como las que hizo Juvenal, significan muchísimo de la calidad moral, ética, profesional de un luchador que supo saborear lo que fue estar en el CEPA. Juvenal, por su actividad política partidaria, estuvo encerrado en el CEPA, padeció lo que es vivir en el CEPA y nunca claudicó desde su labor de maestro, dirigente político, dirigente gremial, nunca claudicó con su enfermedad tampoco. Yo recuerdo que aún estando ya en una situación muy grave nos daba consejos y recomendaciones, y lo digo porque he sido testigo de excepción de todo el cariño, el esfuerzo y la dedicación que Juvenal le puso al servicio de su país. Si conozco a algún político que entró a la política con la verdadera vocación de servir, fue Juvenal Ordóñez. Juvenal, además, fue muy práctico y fue uno de los que primero se dio cuenta de que los congresistas teníamos un déficit de representación gravísimo. La semana de representación, que es el momento donde más nos acercamos nosotros a la población, fue una creación de nuestro querido y recordado Juvenal. Juvenal tuvo la visión de entender que como congresistas necesitábamos realmente representar al pueblo, estar cerca del pueblo, poder cumplir con la voluntad del pueblo. Y fue así que él ideó, propuso y logró modificar el reglamento del Congreso por su arte de convicción de hacernos entender a todos, y que finalmente un Congreso donde había muchísimas diferencias políticas, todos accedieran a lograr la modificación del reglamento. Y el día de hoy, la poca representatividad que logramos la hacemos gracias a una propuesta de Juvenal. Yo no me quiero extender, quiero simplemente felicitar la iniciativa que estamos llevando adelante el día de hoy, felicitar la coincidencia de un momento, porque solo él sabe lo que pasó en ese momento en Locumba. Quizá Teresa ha sido una testigo de excepción y sus hijos de todo lo que pasó y vivió Juvenal en los momentos de la gesta de Locumba y en los años posteriores, desde su candidatura hasta ser elegido miembro del Congreso de la República. En ese sentido, simplemente recordarlo, felicitar la iniciativa y reiterar mi saludo a la familia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista Daniel Abogataz Magluf. A continuación, palabras de la señora Adriana Guzmán, presidenta del Club Tacna. Buenos días. Señora Teresa Espinosa de Ordóñez, hijos, hermanos y familiares. Señor Freddy Otárola, presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, consocios del Club Departamental Tacna, doctor Hugo de Sela, embajador, damas y caballeros. Agradezco profundamente el encargo que me hicieran de testimoniar en este póstumo y sentido homenaje a un gran hombre, un gran patriota, que hoy como tacneños nos sentimos orgullosos y complacidos
al igual que su amada familia. Asistimos a un reconocimiento tan justo que no porque hayan pasado años de su partida deja de ser muy importante y digno. De velar un busto en su memoria en este lugar tan excelente como es el lugar de la patria, donde se hacen las leyes y donde él participó con su amor tan grande a Tacna y al Perú, por supuesto, poniendo de relieve no solo sus conocimientos, experiencias y vivencias, sino también llegando al sacrificio, cuando injustamente el gobierno de la tiranía velasquista lo encarceló 10 meses en el CEPA, junto con 96 profesores, y para consumar este abuso fueron separados del cargo de profesores hasta que el señor Belaúnde, que en paz descanse, en su mandato de presidente les dio la libertad. Este gran patriota fue Juvenal Ordóñez Salazar, que nació en Ilabaya, distrito de Tacna, un 16 de mayo de 1948, hijo de don Ignacio Ordóñez y de doña Guillermina Salazar. Su padre fue alcalde de Ilabaya. Juvenal con sus hermanos Hugo y Óscar heredaron esa vena política. Estudió en el emblemático Colegio Coronel Bolognesi y sus estudios superiores en la Normal Champañá de Tacna, donde se tituló profesor secundario en la especialidad de Física y Matemáticas. Incursionó con mucho éxito en la actividad periodística, siendo corresponsal y editor en el diario La República. Se casó con la dama tacneña de profesión enfermera, señora Teresa Espinosa Gil. Tuvieron 4 hijos varones: Juvenal Ignacio, Juan Pablo, Jorge y Javier. Con estos queridos 4 Jotas formaron un hermoso hogar distinguido y respetable. Siguiendo su camino político, fue regidor en la municipalidad de Tacna, donde su enorme preocupación fueron los pobres. Es así como trabajó intensamente para organizar y hacer realidad el programa del vaso de leche. En 1999 fue elegido alcalde de Ilabaya. Entre sus obras se cuenta la lucha por obtener el canon minero, que solo pudieron recibir los alcaldes que lo sucedieron. Siguiendo en la política, se incorporó al Partido Nacionalista, que más tarde lo llevó al Congreso con una impresionante mayoría de 15,000 votos. Su elección jamás cambió su sencillez y su espíritu de servicio. La claridad de sus conocimientos y sus valientes intervenciones lo consagraron como vocero de su bancada. Su más grande preocupación fue el justo reclamo sobre la delimitación marítima con Chile. Esta ponencia ha pasado a la historia y luego haber conseguido también el canon minero para todos los departamentos que lo requerían y lo merecen. La muerte nunca más injusta nos lo arrebató, cuando pasaba por un ejemplar y deslumbrante momento de su vida. Hoy más que nunca evocamos al hombre que con sus enseñanzas en colegios, universidades, etcétera, dio cátedra de peruanidad. Y cuando la juventud, que sabe muy poco de nuestra historia, el pasado, miren el busto de Juvenal Ordóñez y pregunten quién fue, debemos decirle que fue un legítimo patriota que dio ejemplo de nobleza y que luchó por fortalecer el Perú. Señora Teresa Espinosa de Ordóñez, hijos, hermanos y familia, todos los que nos acompañan en este acto solemne, Juvenal vivió sus 60 años dejando un valioso testimonio de amor a la patria por la justicia y el honor. Sigue y seguirá viviendo en nuestro recuerdo. Él es un paradigma de la decencia, humildad y trabajo. Tiene un merecido sitial en la historia y en el corazón agradecido de tacneños y peruanos todos. Muchas gracias.
Gracias también a la señora Adriana Guzmán, presidenta del Club TAN. A continuación, palabras del internacionalista, el doctor Juan Belit Granda. Doctor Freddy Otárola, presidente del Congreso de la República, señora Teresa Espinosa de Ordóñez, amigos todos, para mí es un especial honor estar en este homenaje al congresista tacneño Juvenal Ordóñez Salazar, porque es una fecha que tiene una connotación profunda en nuestra historia política y es un acto de justicia el que se está realizando. Honrar la memoria de nuestras grandes figuras es insuflarles vida y convivir con ellos. Es sentir que sus palabras y su pensamiento nos acompañan siempre. Es no dejarlos morir. Es tener presente la firmeza de carácter, la consecuencia política cuando se tiene que defender los intereses del Perú. Por ello, honrar la memoria de Juvenal Ordóñez Salazar no es solo un acto justo y preciso, sino indispensable y necesario. Honramos esta mañana no solo al educador que hizo de su profesión una virtud, sino al maestro que hizo de su docencia un apostolado. Honramos aquí no solo al regidor, al alcalde y al congresista, sino al político que dignificó esta disciplina y que los cargos que le tocó desempeñar los elevó de nivel y que hizo del servicio público un acto solidario. Honramos aquí no solo al editor y al corresponsal del diario La República, sino al periodista que hizo de la verdad una práctica habitual y permanente. Había nacido, como se ha dicho acá, en el distrito de Irabaya, en la provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna, y esta circunstancia le imprimió un tinte de amor patrio muy profundo desde que vio la luz aquel 16 de mayo de 1948. Fue maestro más de 27 años y este acontecimiento, sin lugar a dudas, marcó su vida. Estuvo entre los fundadores del SUTEP y esta experiencia le permitió vivir dramáticos momentos, como lo ha dicho aquí el congresista Abu Gataz, cuando desempeñó posiciones de dirigente gremial que lo llevó a estar encarcelado más de 10 meses en la aborrecible cárcel del CEPA. Fue uno de los más de 90 dirigentes encarcelados por la dictadura y compartió celda con figuras que ahora forman parte de la mitología sindical, como Horacio Ceballos, como Julio Pedro Armacangui, como Víctor Yupanqui, como Pedro Zulca, como José Vázquez, como Vigel Constantínides, como Abel Cayirgos, Henry Rondinel, Grover Pango Vildoso y muchos que están hoy día no ausentes, sino presentes en el recuerdo de todos nosotros y que fueron luego liberados por la férrea defensa de nada menos Alfonso Barrantes y Laura Cayer. Fue Juvenal Ordóñez un pionero de las marchas hacia la frontera con Chile para hacerle entender a nuestros vecinos y a nosotros mismos que ese gesto
con el riesgo que implica, es una afirmación de nuestra territorialidad y una expresión del sentimiento patrio del pueblo peruano. Su nacionalismo estaba enmarcado en el más positivo de los esquemas. El nacionalismo, como sabemos, tiene dos grandes capítulos. Uno de ellos, rivalizador y competitivo de las grandes potencias, fue el que enrojeció Europa en los primeros años del siglo XX. El otro, perverso y cruel, hizo del mundo un inmenso charco de sangre desde 1939 hasta 1945, que es el periodo en que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, permítanme hacer una breve reflexión al respecto. Este conflicto es considerado el espectáculo sociológico más grande que jamás hayan visto ojos humanos. No hubo una porción de territorio sobre el planeta que no haya sido afectado por la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento fue producto de un nacionalismo soberbio y vanidoso, excluyente y violento, que buscaba justificar que hubieran hombres que habían nacido para ordenar y que hubieran otros que habían nacido para obedecer. Nacionalismo incapacitado para discernir la solidaridad humana, inútil para entender que el hombre que está de pie solo se engrandece cuando estira la mano para levantar al caído. Para nuestro amauta José Carlos Mariátegui, el nacionalismo inclusivo tiene una hermosa invitación cuando nos dice: peruanicemos el Perú. Desde el tiempo en que se escribió el ensayo, 1920, mucha agua ha pasado en nuestros ríos profundos, y ahora un proceso de globalización y de apertura de mercados rige nuestras políticas económicas. Ello no contradice el nacionalismo que está ligado a nuestra identidad nacional, que está ligado a valores que reconocemos como nuestra raíz histórica y que nos hace diferentes a nuestros hermanos de nuestras mismas latitudes. En los últimos tiempos se está hablando de esa diferencia y se dice que igual como se consideran disciplinas para estudiar culturas icónicas como la sinología, que estudia la cultura china, la egiptología, que estudia la cultura egipcia, emerge la posibilidad de crear una disciplina llamada la peruanología para estudiar a la cultura peruana. A este nacionalismo pertenece Juvenal Ordóñez, a esta estirpe es a la que se siente ligado, porque fue un inclaudicable defensor de los intereses de nuestra soberanía, es que estuvo interesado en nuestro litigio con Chile, y ello lo llevó a presidir acertadamente la subcomisión de seguimiento de la demanda peruana en la Corte Internacional de La Haya. No puedo, se los digo sinceramente, no puedo sustraerme de mencionar las largas y fructíferas reuniones que teníamos con él y con dilectos amigos, algunos de ellos desgraciadamente desaparecidos, como Luis Solari Tudela, como Luis Marchand Steins, como el embajador Hugo de Sela, como Jorge Bruset, como ese gran defensor de la soberanía del Perú que es Aníbal Sierra Alta, como Alan Farley, que siempre tenía sus agudas interpretaciones económicas en nuestra relación con Chile, como Alberto Adriansen. Todos ellos y algunos otros hacían un conjunto de personas que acercaban propuestas que planteaban inquietudes. De él
de Juvenal Ordóñez podemos decir lo que Manuel González Prada decía de Vigil, ese otro gran tacneño ilustre. Pocas vidas tan puras, pocas vidas tan llenas, pocas vidas tan dignas de ser imitadas. Puede atacarse la forma y el fondo de sus escritos. Pueden tacharse sus libros de anticuados e insuficientes. Puede, en fin, derribarse todo el edificio levantado por su inteligencia, pero una cosa permanecerá invulnerable y de pie: el hombre. Gracias, señores. Agradecemos las palabras del internacionalista Juan Beligrán. Seguidamente, palabras del señor congresista Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Señora Teresa, esposa de nuestro querido Juvenal, Juan Pablo, Javier, hijos, Hugo, hermanos. Señor vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, señor Daniel Abugataz, señor Juan Pari Choquecota, señora Natalie Condori, todos congresistas de la República, Tomás Zamudio, vocero de la bancada Gana Perú, cargo del que nuestro querido Juvenal fue el primer vocero. Señor Juan Belid, quien ha dado un discurso que nos ha emocionado, pues reflejó lo que era y lo que es para nosotros Juvenal Ordóñez. Quiero recordar hoy a Juvenal Ordóñez, no solo como compañero y camarada, que desde el 7 de diciembre del 2009 nos lleva a la delantera, sino también como el amigo y colega con quien compartimos largas jornadas políticas que permanecen en nuestro recuerdo. No saben cuánto me hubiera gustado que él estuviera hoy aquí, compartiendo este compromiso de incluir a los más pobres del país en la senda de la gran transformación por la que luchamos junto al presidente Ollantaytamala. Aún lo recuerdo, vital, humano, luchador, ya sea como vocero del nacionalismo o como presidente de la subcomisión de seguimiento a la demanda peruana en la Corte de La Haya, grupo de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora que estamos a puertas de una resolución respecto a la demanda contra Chile, esperamos que el citado organismo supranacional reconozca nuestros derechos. Un triunfo nuestro es el triunfo de Juvenal, quien se entregó toda su fortaleza a esa causa. Maestro de escuela y periodista curtido, Juvenal ejerció ambos oficios con mucha entrega y dedicación, siempre en defensa de los derechos gremiales. Ha sido fundador del glorioso SUTEP en Tacna, con el que participó en innumerables jornadas de lucha, también corresponsal de la República y luego su editor en Tacna. Antes de llegar al Parlamento, nuestro querido Juvenal fue alcalde distrital de Ilabaya, su tierra natal en Tacna. Como autoridad y representante de su localidad, logró que esa jurisdicción se beneficie con el canon minero. He allí la verdadera labor que todo congresista debe hacer: representar cabalmente a la población y hacer suyas sus inquietudes y necesidades. Precisamente a él le debemos que los legisladores, como ya lo había dicho el congresista Abugataz, que los legisladores cumplan con un mandato constitucional imperativo, que es el de la representación. Él logró hacer que el reglamento del Congreso le otorgue al congresista tiempo y espacio suficiente para que cumpla esa función. Recuerdo con suma claridad el día del entierro de Juvenal.
La población de Tacna estaba en las calles. Miraba los rostros de su esposa y de sus hijos, no eran de desesperación, sino nos transmitían una paz increíble, pues sabían que tenían un padre que había cumplido con su función de tal, de padre, de congresista, de regionalista y de peruano. Por eso quizá esa tranquilidad que nos irradiaba a todos. Y no se equivocaron. Hoy Juvenal no solo es un adalid de la lucha por la recuperación que se está ventilando de espacios usurpados al Perú en el Tribunal de La Haya. No solo es fundador del Partido Nacionalista, sino también es un gran peruano y un gran patriota que todos los peruanos reconocemos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. A continuación, palabras de agradecimiento de la señora esposa Teresa Espinosa Gil, viuda de Ordóñez. Buenos días con todos. Amigos, creo que las personas que me han antecedido dijeron todo de Juvenal. Yo como esposa y compañera de él por más de 40 años, puedo decir, así era Juvenal. Un hombre entregado a sus ideales. Y me quiero dirigir a ustedes ya no como esposa ni viuda, sino como mujer tacneña, como esa mujer aguerrida, que en mi caso estuvo al lado también de un hombre de lucha. Juvenal hace 3 años que no está con nosotros y sentimos su ausencia como ciudadana preocupada de cada una de las cosas que ocurren en el país, en Tacna y en el Congreso. Es un vacío inmenso que se llena con la presencia de su recuerdo, de sus obras, de sus pensamientos, de frases que él siempre repetía: solos nada, juntos todo. Y creo que hoy eso debemos de ponerlo en práctica. Estar siempre juntos, dejando de lado a veces el egoísmo, la envidia, la mezquindad, el interés personal, que no nos lleva a ningún lugar ni a un sitio positivo. Tenemos que unirnos, pensando en el Perú, en Tacna, en los intereses del pueblo profundo, del que necesita de nosotros. Hoy veo aquí 2 grupos de jóvenes y de personas mayores. Y creo que sobre los hombros de cada uno de estos grupos tenemos una gran responsabilidad. Los jóvenes con su fuerza, con todo ese ímpetu que tienen, y nosotros los mayores, base 6, base 5, tenemos una miel riquísima, que es nuestra experiencia, nuestra sabiduría de la vida, el saber haber recibido golpes y alegrías, y que nos han ido enseñando cómo salir adelante y defendernos. Pero que no tenemos que guardar esa miel en nosotros, tenemos que darla, compartirla, enseñar. Juvenal fue maestro, él enseñaba a todo nivel, pero hoy él ya está muerto, pero todavía nosotros tenemos vida, podemos seguir haciendo trabajo, dando, enseñando, compartiendo, escuchando, darnos nuestro tiempo, sin pensar qué recibir a cambio, cuánto hay, cómo es, sino servir. Primero mi pueblo, mi hermano, mi prójimo, después yo. Los méritos vienen después, las gracias llegan después. Hoy
enseñar a ese grupo joven que todavía tiene 40, 50 años más que nosotros, que ya estamos en fila, codeándonos para ver quién va primero o quién va después. Estamos listos. ¿Pero qué dejamos? Eso es lo que hoy quiero dejar aquí en ustedes. Juntos, todo. Solos, nada. Cuando Juvenal fue elegido congresista por Tacna, estaba convencido que el Congreso era un espacio desde el cual se podía transformar el país, representar mejor a los ciudadanos. Pensaba que debía tenerse una agenda que debata los principales temas nacionales. Por eso colocó temas en defensa de los más pobres, como el pago de la deuda interna que tenía el Estado y que se hizo realidad en este gobierno. Después de más de casi 20, 25 años de lucha, se hizo realidad en este gobierno. Pero él estaba ahí con todos los ministerios, con los trabajadores, buscando una solución a este problema. Luchaba por el fin de la tercerización de los servicios, de la jubilación minera y el desarrollo fronterizo, entre otros temas. Al lado de ello, puso en la agenda el tema de la falta de limitación marítima con Chile y el triángulo terrestre que Chile poseía y aún posee ilegalmente. Levantó la bandera del Perú para poner en la agenda un tema histórico y central. Lo ha dicho con palabras pero muy profundas y hermosas el señor Velid. Fue esa gesta del 3 y 4 de abril de 2007 la que obligó al gobierno a anunciar y luego presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hoy, 6 años después, estamos esperando una sentencia que debe sellar de manera definitiva nuestra frontera terrestre y marítima con Chile. Juvenal era un convencido que la propuesta nacionalista era la única manera de transformar al país a una democracia tangible y concreta. La democracia no se come, pero tiene que sentirse. Significa un Estado al servicio de los ciudadanos, en donde las autoridades y funcionarios eran en primer lugar servidores. Él tenía su letrero que ponía: somos servidores antes que funcionarios. Así decía Juve, tenemos que servir. Para eso estamos, elegidos democráticamente, cargo de confianza, personal estable, en la administración, en instituciones, en el Congreso, en los ministerios, en la Junta Vecinal, en un asentamiento humano. Tenemos que servir. Si nos dan un cargo es para eso. Y eso, vuelvo a repetir, es lo que nosotros tenemos que compartir y reflexionar y llevar adelante a partir de hoy. Si lo hacemos, éxitos y felicitaciones. Si no lo hacemos, pues hagámoslo. Servir. Eso quiere el pueblo de nosotros. Eso quiere la comunidad de nosotros. Eso quieren nuestras familias. Por eso se veía frustrado cuando veía que el Congreso alejaba a los congresistas de los ciudadanos. En el editorial de su página web, alguna vez escribió: el Congreso, a pesar de su poder y del cúmulo de información que circula, es una institución poco moderna, que no tiene mecanismos para relacionarse con los ciudadanos, e incluso los mecanismos de transparencia que existían cada vez se reducen más. Por eso es que trabajó esa propuesta que hoy es la semana de representación y que permite que los congresistas estén en una semana en sus respectivas circunscripciones electorales. Se inauguró, se abrió esa oficina en Tacna el 13 de octubre del 2009, y él en el mes de noviembre programó su semana parlamentaria con una agenda completa, de lunes a sábado. Aquí está Eduardo, Rosario, Soledad, Jesús, Pablo, que también era de la oficina, Dante, un equipo que trabajaba así, en equipo, juntos. Y esa semana de noviembre se fueron pues hasta la parte más alta. Y fue lo último que hizo.
porque eso sucedió un 16, 17 de noviembre y llegó ya a Lima enfermo. O sea, él se desvivía, y llegaba a Tacna y para él era la reunión, la cita, dejaba muchas veces en segundo plano a la familia, porque se desvivía por su pueblo. Y hasta el último momento estuvo con su pueblo. Juvenal era un hombre de partido. Sabía que la única manera de transformar la democracia y el país era teniendo partidos fuertes y concertando. Las diferencias no nos hace enemigos, decía. Cuán cierto y vigente en la vida política actual, donde a veces actuamos como caníbales o enemigos. No solamente estamos hablando acá del Congreso, pero creo que en toda institución donde nosotros vamos, siempre vemos eso. Y yo me pregunto, ¿qué hacer? Me siento a veces impotente de cómo convencer a la gente de que podemos discutir, tener grandes encuentros, pero todos los días, Juvenal me decía, todos los días, cuando había pleno, se alzaba la voz con la bancada del APRA, de Perú Posible, pero yo lo veía que terminaba la reunión y seguía. Hola Mulder, hola Pastor, hola Bruce, hola, etcétera. Porque todos los días tengo que verme, entonces no tengo por qué enojarme con ellos, decía él. Todos somos amigos. Quería la unidad política, donde el hecho de tener ideas diferentes no significaba que en determinados momentos teníamos que unir fuerzas, porque acá no es un partido, ni dos, ni cinco, es el Perú, y se necesita unidad si queremos un Perú de avance, un Perú progresista, un Perú de paz. Juvenal fue también comunicador y periodista innato. Le gustaba la redacción impecable. Creía en un periodismo ético. Admiraba a Federico More, a Luis Jaime Cisneros, a César Hildebrand, donde la verdad para él era el valor primordial. Creía en la absoluta libertad de expresión, pero estaba convencido que la prensa tenía que tener un fin ético y no solo comercial. Como la educación y los maestros, el fin superior y ético es la educación. No solo tener un sueldo por enseñar. Justamente Juvenal era maestro y periodista. Todas sus actividades, la de maestro, periodista y político, las entrelazaba con la vocación de servicio que lo caracterizaba y la firmeza en la defensa de los valores y convicciones. Juvenal ya no está acá entre nosotros, pero están sus enseñanzas, su práctica cotidiana. Por eso, como familia, queremos agradecer la develación de este busto que materializa su recuerdo, pero a la vez nos debe hacer recordar lo que él aspiraba y quería: tener una democracia diferente, renovada, práctica, concreta, que permita un Estado cercano y al servicio de los ciudadanos. Hoy, 29 de octubre, levantamiento de Locumba, nuestra familia quieren renovar su compromiso político y vocación de servicio, honrando la memoria de Juvenal, esposo y padre. Y en estos minutos quiero hablar de Juvenal como esposo. Juvenal fue un esposo muy sensible, muy tierno, a pesar de esa dureza que expresaba en su semblante. Un detalle, alguna discusión que a veces siempre hay en casa, me dejaba una notita: Tere, no olvides cuánto te amo, Juvenal, y 2 lágrimas dibujadas que caían de Juvenal. Ese era Juvenal. Tere, te preparé las torrejas que tanto te gustan. Son 2 tuyas, las demás para los chicos. Esa era la parte tierna, casera de Juvenal, dentro de toda esa dureza, firmeza en sus actos.
Finalmente, quiero terminar con lo que Juvenal escribió en su boleta personal del escalafón central del servicio oficial cuando ingresó al magisterio en el año 1968. No sé si son coincidencias, pero permítanme leerles. Le dicen: sugerencias que presenta para la mejor marcha del proceso en el plantel donde trabaja y en el país. Y Juvenal escribe: el proceso educativo peruano alcanzará su teleología cuando tenga lugar la elaboración de nuevos planes y programas, en los que además de considerarse los aspectos científico, pedagógico, temático y técnicos más avanzados, se les dé una orientación nacionalista, con perspectivas revolucionarias, capaces de hacer de la educación el primer elemento de triunfo en la tarea de transformación iniciada en el país. Hilo, 24 de octubre de 1969. 45 años después, hoy, octubre, estamos aquí reunidos para rendirle un homenaje al tacneño ilustre, al luchador político, al patriota, a ese nuevo nombre que se inscribe en el libro de la historia de Tacna, donde el pueblo de Tacna se siente orgullosa de tener un nombre más en esa historia escrita con sangre, y donde todos aquellos hombres inscritos en ese libro, en su momento, en su campo, tuvieron su oportunidad como hoy la tiene Juvenal. El historiador, el pintor, el poeta, el héroe, el militar. Hoy ese homenaje es para el maestro, para Juvenal Ordóñez. Y entonces repito lo que dije al principio, no solo como esposa, como viuda, sino como mujer tacneña, me siento orgullosa de ese homenaje a Juvenal. Me hubiese gustado, por ejemplo, que hoy esté también aquí los que formaron la primera comisión de la demanda a La Haya: Lourdes Alcorta, Johnny Lescano, Luis Falla La Madrid y otros nombres, para juntos completar este homenaje a Juvenal. En nombre de mis hijos, Juvenal, Juan, Jorge y Javier, sus 4 Jotas, como él decía, y de Hugo y Óscar, hermanos de Juvenal y parte de la familia, les decimos muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Bien, siguiendo con la programación, agradeciendo las palabras de la señora Teresa Espinosa Gil, viuda de Ordóñez, invitamos a los miembros de la mesa de honor, tanto también a los familiares del extinto congresista Juvenal Ordóñez y a todos los presentes para el develamiento del busto que se realizará en la parte externa de este recinto de Raúl Porras Barnechea, altura de la galería de expresidentes del Senado. Quedan todos ustedes invitados. Sácame.